Saludos, hermanos y hermanas de nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis de información al desnudo, hoy martes 22 de julio de 2025. Programa que llega a todas y todos ustedes, queridos hermanos de nuestra América, que se encuentran en Estados Unidos, en Europa. Muy buenas tardes, muy buenas noches y también muy buenos días en Europa. Bienvenidas y bienvenidas, hermanas y hermanos, a su programa de análisis noticioso de información al desnudo, de mirada coyuntural, de mirada analítica desde una geopolítica de la emancipación en contra de la tortuosa y decadente geopolítica de la dominación, que desnuda una policrisis sistémica y estructural y que mantiene como punta de lanza a toda su estructura de complejos militares, armamentísticos, en América Latina y en Asia Occidental, un genocidio del hermano pueblo de Palestina, en donde a la comunidad internacional, al parecer, no le importan las datas, porque para ellos son esos nadie que alguna vez dijo Eduardo Galeano, excluidos, discriminados, masacrados, exterminados en su propio territorio, y que gracias a la anuencia y un decreto ejecutivo de Naciones Unidas, y esos países que hoy al parecer secundan este genocidio en pleno siglo XXI, con todo un andamiaje y aparato más mediático para endosar a la niñez, adolescencia, mujeres, adultas y adultos mayores palestinos como culpables de este demencial genocidio cometido por esa alianza estratégica anglo-imperialista y sionista. Y el apéndice otanista, en donde han emitido resoluciones para impedir que las comunidades de migrantes provenientes de América Latina, de Asia, África, Oceanía, no lleguen a esa vieja Europa neocolonial, que en el siglo XX ya diseminó el nazismo, el fascismo, y que hoy se convierte en un tridente con el sionismo para exterminar a palestinos que están diseminados en el sur del Líbano,
en Cisjordania, en los Altos del Golán, y en donde los denominados cortacabezas, y al parecer el interino presidente, ha escapado de Siria. Y mientras tanto, las tropas genocidas, nacisionistas de Israel siguen bombardeando Damasco, siguen bombardeando a niños, niñas, a mujeres, en donde hoy la tan cacareada ayuda humanitaria se ha convertido también en un arma de exterminio del pueblo palestino. Abrazamos la causa palestina. El Consejo de Seguridad de la ONU, que atraviesa una policrisis de su sistema. Nuevamente Estados Unidos ha vetado una resolución, la que pretendía poner un alto al fuego, diríamos al exterminio, del hermano pueblo de Palestina. Y decimos, hermano pueblo de Palestina, porque es una causa de la humanidad, porque es una causa para sembrar justicia social, para sembrar la paz, para sembrar derechos. Mientras tanto, Donald Trump ya se frota las manos y acaricia un Nobel de la Paz. A propósito, hermanos y hermanas, ustedes nos pueden escuchar en las redes sociales de Facebook, YouTube, Skype, programa que llega a todas y todos ustedes gracias al compromiso militante, antihegemónico, antiimperialista de la querida camarada María Luisa Núñez. Agradecemos también al querido hermano que nos conecta los días martes para que ustedes puedan escucharnos. Julio, mes de revoluciones con democracia soberana en nuestra América. Ni el asedio, su versión política e ideológica con recurrente injerencia del nominado presidente estadounidense Donald Trump para el Nobel de la Paz por el genocida de lesa humanidad, primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podrán apagar el camino soberano de pueblos que decidieron decir no a estas decadentes estructuras de un capitalismo que está diseminando la internacional del crimen y genocidio, que bombardea y extermina gazatíes en Cisjordania, sur del Líbano, que no deja de exterminar a palestinos que acuden a recibir la denominada ayuda humanitaria, salpicada de masacres de niñez y mujeres, en donde la hambruna también está contribuyendo a este nefasto apartheid, sumada a la opacidad y silencio de una comunidad internacional atrapada por las fake news y al parecer recurrente queme-importismo de las Naciones Unidas, con sus parcas y escuetas resoluciones. El anglo-imperialismo estadounidense, en alianza estratégica con el sionismo, torpedean y boicotean todo intento de detener el exterminio del pueblo gazatí en el Consejo de ONU Seguridad, ya que
los estadounidenses, sean demócrata o republicano, en la Casa Blanca, niegan la resolución de cese al fuego. Estados Unidos, mediante el Destino Manifiesto, Doctrina Monroe, refuncionalizados al siglo XXI, vienen ejecutando su perverso y añejo plan, constantemente refuncionalizado por el bipartidismo demócrata-republicano, que le han permitido continuar en la cacería de migrantes, su guerra arancelaria, a través de bloqueo, medidas coercitivas unilaterales, sanciones, órdenes ejecutivas, memorandos de seguridad impuestos a Cuba. Pero Cuba tiene un pueblo digno, soberano, históricamente, que sabe luchar, que sabe construir justicia social. Y aquí cabe la doble moral de rasero del imperialismo estadounidense y toda su alianza otanista, en donde quieren endosar la culpa al gobierno cubano, cuando es el gobierno cubano que busca mecanismos de salir adelante con su pueblo ante la afrenta, ante el bloqueo, ante esta especie de genocidio, de delito de lesa humanidad, de crimen de lesa humanidad que viene cometiendo por más de 6 décadas el imperialismo estadounidense en contra de Cuba. Esa inmensa rueda de molino no la vamos a tragar. Tampoco la traga el gobierno y el pueblo cubano, que se reinventa constantemente. En buena hora, la tenacidad y lucha constante del presidente Miguel Díaz-Canel, su gobierno revolucionario, su equipo de ministros y el poder popular de Cuba jamás van a declinar y claudicar en el legado revolucionario de Martí, de Céspedes, de Fidel, del Che, que con total enfundia revolucionaria, Cuba, que es el faro y luz de la humanidad, esté en permanentes pies de lucha, levantando sus voces, mirando el sol del nuevo día, ese sol que nace en el mar Caribe, ese sol donde se respira revolución socialista, en donde se respire ese patria o muerte venceremos. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha recuperado de las manos del imperialismo estadounidense, de esas megacárceles, una especie de apartheid en pleno siglo XXI, de El Salvador, cerca de 300 venezolanos que han retornado a su patria, los que han sido torturados,
rotulados como terroristas, delincuentes, rotulados como pertenecientes al Tren de Aragua, y el Ministerio Fiscal de Venezuela ha abierto una causa en contra del presidente Nayib Bukele, presidente constitucional de la República de El Salvador, ante la Corte Penal Internacional por toda esta afrenta y violación de derechos humanos. Entonces, este es un triunfo de la democracia soberana que tiene Cuba, que tiene Venezuela, que continúa en la siembra de justicia social y de revoluciones que tienen una argamasa de sujeto pueblo o poder popular. Sin embargo, nuevamente presidente Trump ha enlistado a la hermana mayor de las Antillas, a Cuba, como país patrocinador del terrorismo. Nada más risible y perverso argumento que es reproducido por toda la narrativa y mediática occidental, que disemina las abundantes fake news, amplificadas en regímenes neofascistas y neocolonialistas, los cuales están diseminados en nuestra América, por mencionar El Salvador, Panamá, Dominicana, otros más en el Caribe, en Sudamérica, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y en Bolivia. La cosa está muy caliente. La cosa está que arde. Al parecer, Bolivia, la plurinacional Bolivia, está penetrada por un topo, como sucedió hace 8 años en el Ecuador, en donde el topo Lenín Moreno fue el que inició la desinstitucionalización del Ecuador y que abrió el camino para la injusticia social, para la penetración del narcocapitalismo digital, de la inseguridad, de la violencia criminal, del desempleo, de la caída de la salud, de la caída de la educación y de un sinnúmero de guerras cognitiva, psicológica, del miedo, cultural, para desmovilizar a las organizaciones sociales y populares, pero que en su momento sabrán luchar y resistir ante el neofascismo y neocolonialismo que quiere instalarse en el Ecuador. Por eso es que decimos de regímenes neofascistas y neocolonialistas que reprimen a sus pueblos con el manual de opresión socioeconómico y agendas que incrementa la denominada deuda externa, que es impuesta por los hermanos gemelos de Bretton Woods. Sus hermanos gemelos son el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que nacieron en julio de 1944 durante la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, donde alrededor de 45 países aliados acordaron establecer un marco de cooperación económica internacional con el objetivo de evitar, entre comillas, una crisis financiera y promover el crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto, obviamente, les ha favorecido a ese capitalismo salvaje, a ese neoliberalismo salvaje,
y también a la sostenibilidad de una inmensa deuda externa convertida en eterna que aprieta los estómagos de los pueblos latinoamericanos mediante diferentes expresiones de pobreza multifuncional, generando una abrupta lucha de clases, generando asimetrías, inequidad e injusticia social, como es el caso del Ecuador, en donde prácticamente se han emitido cuatro leyes: ley de solidaridad, ley de inteligencia, ley de alianzas estratégicas y ley en la que se implementa la devastación de derechos fundamentales y humanos, que prácticamente se convierte en una reforma constitucional y atribuyendo a las Fuerzas Armadas y la policía allanar domicilios, a violentar la libertad de correspondencia, a aprender o detener a personas que se convierten en un obstáculo para el régimen, que quieren ajenarlo, monetizarlo y privatizar las empresas estratégicas del Estado y al pueblo considerarlo como el enemigo interno a reprimir. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos entes insensibles e inhumanos que concentran riqueza en oligarquías, corporaciones, complejos militares e industriales y armamentistas, que dejan a cambio el empobrecimiento de millones de seres humanos y pobreza multifuncional. Los que son reprimidos por militares y policías cuando se movilizan en contra de las vulneraciones de sus derechos fundamentales y humanos. Fuerza pública entrenada para cuidar el statu quo de estructuras oligárquicas, corporativas y familiares que desatan su autoritarismo con leyes que aceleran la privatización y monetización del Estado. Cuba, territorio libre de América. Nicaragua, tierra bendita. 46 aniversario de la Revolución Sandinista, el legado más vivo en siglo XXI. 26 de julio, el Moncada, el camino de la Revolución Cubana. La historia absolvió al comandante Fidel. El 26 de julio de 2025 se cumplen 72 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos, encabezados por Fidel Castro y secundado por Abel Santamaría, Raúl Castro, Ramiro Valdés y Juan Almeida, que fue ecuatoriano, un periodista ecuatoriano, entre otros,
Llevaron a cabo el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Fue una acción heroica repelida con sanguinaria. Entonces, este 26 de julio se cumplen 72 años. Esta fue una acción heroica repelida con sanguinaria brutalidad por las fuerzas militares del dictador Fulgencio Batista, acantonadas en el Moncada. Las salvajes torturas y el asesinato a mansalva de prisioneros y heridos escribieron una de las páginas más infames de la historia cubana. Denunciada con inigualable elocuencia en el célebre alegato de Fidel conocido como La historia me absolverá, la detención, tortura y ejecución de Abel Santamaría y otros compañeros fueron de una crueldad y malignidad espeluznantes. Melba Hernández y Jaide Santamaría sembraron un heroísmo, un ejemplo del heroísmo militante, que las inscribe en las más brillantes páginas de nuestra América. La historia no absolvió a Fidel, sino a todos los moncadistas, quienes con su valerosa acción abrieron una nueva etapa en la incesante batalla por lograr la segunda y definitiva independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe, así como abrirse camino el general Simón Bolívar, cuyo autor intelectual, según Fidel, no fue otro que el gran José Martí, el más universal de los cubanos, y el aldabonazo que tiempo después maduraría en la Venezuela bolivariana para extenderse a comienzos de nuestro siglo por toda la dilatada geografía nuestroamericana. Entonces, también emergió el socialismo bolivariano, la gran corriente progresista en Brasil con Lula, Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales Ayma en la Bolivia plurinacional, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Tabaré Vázquez en Uruguay, Lugo en Paraguay, Mujica en Uruguay, Manuel Zelaya en Honduras, comandante Daniel Ortega en la Nicaragua sandinista, que cumple 46 años, delegado sandinista del general Augusto César Sandino, Sánchez Serén en El Salvador y antes Salvador Allende en Chile, Juan Torres y Juan Velasco Alvarado en el Perú, no hubieran podido hacer lo que hicieron sin que los jóvenes moncadistas hicieran previamente saltar el cerrojo de la vieja historia que nos condenaba a la sumisión a los dictados del imperialismo. Por eso la gratitud de nuestros pueblos para con aquellos jóvenes es eterna e inconmensurable. Permítanme refrescar mis cuerdas vocales.
Sirvan estas breves palabras como homenaje a esta extraordinaria gesta que nos permitimos cerrar citando la exhortación final que hiciera Fidel, en la noche previa a dar inicio al ataque, decía el comandante lo siguiente: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario apóstol, del centenario del apóstol, como en el 68 y el 95. Aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso. Y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar, sino por última necesidad. El Moncada, el legado vivo del camino de la revolución cubana, del camino de la revolución sandinista, del camino de la revolución bolivariana de Venezuela y de otros contextos nuestroamericanos. Vamos también a mencionar las sabias y proféticas palabras del comandante Fidel, que son pertinentes invocar en contexto de la clausura de la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo, el 29 de enero de 2003, en el 150 aniversario del natalicio del más universal de los cubanos, José Julián Martí Pérez. Entre comillas, el orden económico impuesto a la humanidad por el poderoso vecino del norte es insostenible e insoportable. De nada servirán para impedir el curso de la historia las más sofisticadas armas. Frente a las armas sofisticadas y destructoras con que quieren amedrentarnos y someternos a un orden económico y social mundial injusto, irracional e insostenible, sembrar ideas, sembrar ideas y sembrar ideas, sembrar conciencia, sembrar conciencia y sembrar conciencia. Patria o muerte, venceremos. Valen más, también decía el comandante Fidel, trincheras de ideas frente a trincheras de piedra, expresiones que las hizo suyas, que eran pronunciadas por José Martí. A propósito, el 24 de julio se conmemora el natalicio del general Simón Bolívar, con el morral ideario en la Revolución Bolivariana de Venezuela. Él nació un 24 de julio de 1783.
Y nunca vamos a dejar de pronunciar de ese ideario revolucionario, de la batalla de las ideas, de ese moral bolivariano, en donde él en una carta que la dirigiera a el 5 de agosto de 1829 en Guayaquil, al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de Gran Bretaña, y él se refería textualmente: mi estimado coronel y amigo, tengo la honra de acusar a usted el recibo de la apreciable carta de usted del 31 de mayo, fecha en Bogotá. No puedo dejar de empezar por dar a usted las gracias por la multitud de bondades que usted derrama en toda su carta hacia Colombia y hacia mí. ¿Cuántos títulos no tiene usted a nuestra gratitud? Yo me confundo al considerar lo que usted ha pensado, lo que usted ha hecho desde que está entre nosotros por sostener el país y la gloria de su jefe. El ministro inglés residente en los Estados Unidos me honra demasiado cuando dice que espera en Colombia sola porque aquí hay un Bolívar, pero no sabe que su existencia física y política se halla muy debilitada y pronta a caducar. Lo que usted se sirve decirme con respecto al nuevo proyecto de nombrar un sucesor de mi autoridad que sea príncipe europeo, no me coge de nuevo, porque algo se me había comunicado con no poco misterio y algo de timidez, pues conocen mi modo de pensar. No sé qué decir a usted sobre esta idea, que encierra en sí mil inconvenientes. Usted debe conocer que por mi parte no habría ninguno determinado como estoy a dejar el mando en este próximo Congreso. Mas, ¿quién podrá mitigar la ambición de nuestros jefes y el temor de la desigualdad en el bajo pueblo? ¿No cree usted que la Inglaterra sentiría celos por la elección que se hiciera en un Borbón? ¿Cuánto no se opondrían todos los nuevos estados americanos? Y los Estados Unidos que parecen destinados, por la providencia, para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Miren ustedes, hermanos y hermanas, cómo el general Bolívar ya presentía y generaba una alerta de lo que significaban los Estados Unidos de Norteamérica en 1826. Entonces, es importante manifestar que el general Simón Bolívar jamás se equivoca. Y eso nos lleva a estar alertas, porque la espada de Bolívar y su morral en la batalla de las ideas seguirá sembrando nuevos amaneceres de una segunda independencia y la ruptura con el apéndice anglo-imperialista y sionista. 28 de julio, la revolución bolivariana de Venezuela sigue firme con el natalicio del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y aquí quiero dar lectura
o un poema escrito por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él nació un 28 de julio de 1954 en Barinas, Venezuela. No voy a traicionar mi infancia. De niño pobre de Sabaneta, inmediatamente después que enterramos a la abuela Rosa Inés en enero de 1982, me fui para la casa de Adán y allí en la noche, junto a una lamparita que él tenía en su pequeño estudio, escribí un poema dedicado a ella. Me salió de un tirón. Fue una especie de juramento ante Rosa Inés, una memoria que es para mí sagrada. Quizás algún día mi vieja querida dirija mis pasos hacia tu recinto, con los brazos en alto y con el alborozo coloqué en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria, y la de tu pueblo y la de tu historia. Y entonces por la madre vieja volverán las aguas del río Boconó, como en otros tiempos. Tus campos regó, y por su ribera se oirá el canto alegre de tu Cristo fue y el suave trinar de tus azulejos y la clara risa de tu loro viejo. Y entonces en tu casa vieja tus blancas palomas el vuelo alzarán, y bajo el matapalo ladrará guardián y crecerá el almendro junto al naranjal, y también el ciruelo junto al topochal, y los mandarinos junto a tu piñal, y enrojecerá el semeruco junto a tu rosal, y crecerá la paja bajo tu maizal. Y entonces la sonrisa alegre de tu rostro ausente llenará de luces este llano caliente. Y un gran cabalgar saldrá de repente, y vendrán los federales con Zamora al frente, y el Catire Páez con sus 1000 valientes, las guerrillas de Maizanta con toda su gente. O quizás nunca mi vieja llegue tanta dicha por este lugar. Y entonces, solamente entonces, al fin de mi vida, yo vendría a buscarte, mamá Rosa mía, llegaría a la tumba y la regaría con sudor y sangre, y hallaría consuelo en tu amor de madre, y te contaría de mis desengaños entre los mortales. Entonces abrirías tus brazos y me abrazarías cual tiempo de infante, y me arrullarías con tu tierno canto, y me llevarías por otros lugares a lanzar un grito que nunca se apague. Estos versos han sido y seguirán siendo mi compromiso con ella y conmigo mismo. Al lado de Rosa Inés conocí la humildad, la pobreza, el dolor, el no tener a veces para la comida. Supe de las injusticias de este mundo. Aprendí con ella a trabajar y a cosechar. Conocí la solidaridad. Huguito, vaya y llévele a doña Rosa Figueredo esta yaca, este poquito de dulce. Me toca ir en su nombre, repartiendo platicos a las amigas y a los amigos que no tenían nada o casi nada como nosotros. Y siempre venía también de vuelta con otras cositas que mandaban de allá. Llévele a doña Rosa esto, y era un dulce o alguna otra cosita de comida. Que si una mazamorra
o un bollito de maíz. Yo aprendí con ella los principios y los valores del venezolano humilde, de los que nunca tuvieron nada y construyen el alma de mi país. Traté de decirle a Rosa Inés, en ese poema, que nunca voy a olvidar sus enseñanzas y que nunca traicionaré nuestros orígenes. Chávez vive, la lucha sigue en la construcción del poder comunal, con las 7 transformaciones del socialismo, que es inédito, netamente bolivariano, chavista, y que le da continuidad el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que este 28 de julio de 2025 cumple un año de ese proceso electoral que quisieron salpicarlo de hackeo las manos de ese otrora aliado de Trump, Elon Musk. Unidad, lucha, batalla y victoria. Abrimos comillas. Siempre he creído que uno de los grandes males del capitalismo es la exclusión a la mujer, la minimización del gran potencial que tiene la mujer para desempeñarse en cualquier tarea, por más dura y más exigente que sea. Cerramos comillas. Comandante Hugo Chávez Frías. Revolución sandinista, el legado del general Sandino. Rubén Darío, el poeta iberoamericano que siempre abrazó la justicia social desde el corazón del imperialismo estadounidense, al que combatió con su gran pluma desde la ternura revolucionaria, al igual que el general Augusto César Sandino, que amaron una Nicaragua bendita, que derrotó al yanqui invasor y que trazaron el camino y semilla revolucionaria antiimperialista. Fueron las hordas de la terrateniente cofradía Somoza, oligárquica e imperialista, que cobardemente a mansalva tendió en la oscuridad de la noche una emboscada violenta que cobró la vida del general Sandino y sus lugartenientes. Los chacales esteparios del cobarde y vil asesinato jamás pensaron que iban a germinar semillas revolucionarias que propinarían una estocada letal a esta demencial alianza somocista imperialista. Habían saqueado el país y cometido violaciones de derechos humanos con todo el agencismo yanqui. No pudieron detener el fusil y machete subversivo y revolucionario de Sandino, que terminó derrotando a estructuras de poder neocoloniales que habían convertido a Nicaragua en su gran hacienda, a la que estaban despojando sus recursos naturales y diseminando el odio al pueblo, al que diseminaron exclusión, diferentes modalidades de pobreza multidimensional. Empero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró triunfal a la capital Managua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, cobijado de la roja y negra sandinista, arrancó de raíz la dictadura sangrienta de la dinastía somocista y hoy el pueblo grita: Sandino vive, la lucha sigue.
A pesar de la guerra cultural e injerencista de la penetración anglo-imperialista, los desafíos de los BRICS, la construcción de desarrollo y soberanías tecnológicas, económicas y científicas son un gran desafío para conseguir el desprendimiento de la denominada moneda universal de bloqueo y sanciones como es el dólar, talón de Aquiles de bloqueo, conflictos bélicos, armamentístico y de la dictadura del algoritmo. Sin duda alguna, la subjetividad de las derechas neofascistas, xenófobas, misógenas y antiotredades socioculturales y sexogenéricas se escudan en el genocidio y la activación de guerras que vienen imponiendo como expresión de un capitalismo en ciernes muy peligroso. Sandino vive, la lucha sigue. Patria libre o morir. Juramento sandinista. Cumpliremos fielmente nuestro juramento. Abrimos comillas. Ante la imagen de Augusto César Sandino y Ernesto Che Guevara, ante el recuerdo de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y la humanidad entera, ante la historia, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa patria libre o morir, y juro defender con las armas en la mano el decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explotados de Nicaragua y del mundo. Si cumplo este juramento, la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será un premio. Si traiciono este juramento, la muerte oprobiosa y la ignominia serán mi castigo. Juramento del comandante que fuera Carlos Fonseca Amador. A propósito, un golpe al sistema de ayuda. La ONU fustiga el orden de evacuación israelí en Gaza. Las Naciones Unidas, a través de la OCHA, advierten que la nueva orden israelí de evacuar Deir al-Balag en Gaza es otro golpe devastador a los esfuerzos humanitarios. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, advirtió este domingo en un comunicado que la orden de desplazamiento masivo emitida hoy por el ejército israelí ha asestado otro golpe devastador a las ya frágiles redes que mantienen con vida a la población de la Franja de Gaza. En este sentido, confirmó que el personal de la ONU permanece en Gaza y que sus coordenadas fueron compartidas con las partes pertinentes. Estos lugares, al igual que todos los sitios civiles, deben ser protegidos sin importar las órdenes de desplazamiento, destacó la OCHA. 9 de cada 10 palestinos en Gaza han sido desplazados por la fuerza. Esto lo dice la ONU. La oficina advirtió que cualquier daño a almacenes de ayuda, clínicas de salud e infraestructura hídrica causará la muerte de civiles que aún permanecen en la zona. También señaló que eso deja a 2.1 millones de civiles confinados en un 12% fragmentado de la franja donde los servicios esenciales han colapsado, destacando que la nueva orden atraviesa Deir al-Balag en el centro de la franja de Gaza hasta el mar Mediterráneo,
fragmentando aún más la franja, dejando claro que esto limitará la movilidad segura y efectiva de la ONU y sus socios en Gaza, dificultando el acceso humanitario cuando más se necesita. Israel ordena evacuar nuevas zonas de Gaza, no hay dónde refugiarse. En medio de una nueva fase de operaciones militares contra Gaza, Israel ha emitido órdenes de evacuación para varias zonas en el centro de la asediada franja. Eh, la mañana de este domingo, 20 de julio, las fuerzas del régimen sionista israelí ordenaron a los desplazados y residentes del centro de Gaza evacuar de inmediato debido a operaciones inminentes. Como consecuencia, familias palestinas enteras tuvieron que reunir sus pertenencias rápidamente y abandonar la zona. Según estimaciones iniciales de la OCHA, entre 50.000 y 80.000 personas se refugiaban en el área cuando se emitió la orden de evacuación. Repetidas evacuaciones de gazatíes son crímenes de guerra. Desde que el régimen israelí inició su campaña genocida, el 7 de octubre de 2023, casi toda la población de Gaza, que además enfrenta una crisis de hambre, ha sido desplazada al menos una vez por órdenes de evacuación reiteradas. Sin embargo, Netanyahu y, y su cofradía de sociópatas no permiten tregua en Gaza. Estados Unidos veta resolución en el Consejo de Seguridad para tregua en Gaza. Estados Unidos ha vetado una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para pedir un alto al fuego y el acceso de la ayuda humanitaria en Gaza. Esto no es exacto, especialmente en el contexto militar. Israel es el agresor. Como se mencionó ya en programas anteriores, ha bombardeado 5 países diferentes. Comenzó una guerra injustificada e injustificable contra la República Islámica de Irán el 13 de junio, que terminó 12 días después con el régimen declarando un alto al fuego de manera unilateral. Lanzó agresiones contra Siria, realizó ataques contra objetivos civiles en Yemen y violó el alto al fuego con Líbano en varias ocasiones. Por encima de todo, sigue cometiendo crímenes de guerra, genocidas contra los palestinos en Gaza casi 2 años después. Por lo tanto, no hay diferencia entre la ayuda militar ofensiva y defensiva. La cúpula de hierro y otros sistemas de defensa aérea israelíes permiten al régimen sionista defenderse mientras comete crímenes de guerra bárbaros contra personas en toda la región. La comentarista política Caitlin Johnstone lo expresó de la mejor manera, dando un ejemplo que, abrimos comillas, no le di armas y municiones al tirador, solo le compré un chaleco antibalas para que nadie pudiera detener la masacre, cerramos comillas. Avanzando las declaraciones de la AO continúa, abrimos comillas. He dicho durante mucho tiempo que no creo que sumar más víctimas inocentes a esta guerra sea constructivo para su fin. Esa es una diferencia simple y clara de opiniones que ha estado bien establecida. Es bien sabido que las baterías de la cúpula de hierro están ubicadas en áreas residenciales y comerciales en ciudades como Tel Aviv, usando a las personas como escudos humanos. También están colocadas cerca de objetivos militares clave como el Instituto Weizmann y los edificios operativos de la Unidad de Inteligencia Israelí 822. Irán identificó y aprovechó debilidades en la defensa aérea de Israel,
Un medio israelí ha reconocido que Irán identificó y explotó las debilidades en la defensa aérea israelí mediante el uso de tácticas de prueba y error. Israel se ha convertido en un país genocida y asesino de niños, ya que atacaron el jardín de infantes de Rakim Kaman en Teherán, un caso de salvajismo. Un ataque aéreo israelí golpeó el jardín de infantes Rankin Kaman en Teherán, capital iraní, dejó claro el patrón de agresión contra civiles en Irán y Gaza. En el distrito 7 de Irán, en la tranquila calle Sabonchi, las risas de los niños solían resonar entre las paredes pintadas y los columpios del patio de juegos. Estos alegres gritos fueron silenciados el 25 de junio, de 2025, cuando un ataque aéreo israelí convirtió al jardín de infantes Ranjin Kaman en escombros. El ataque llevado a cabo durante la injustificada y legal guerra israelí de 12 días contra Irán arrasó el jardín de infantes Ranjin Kaman y las viviendas residenciales cercanas. El lugar era completamente civil, sirviendo exclusivamente como un espacio donde los niños pequeños se reunían para aprender y jugar. Ahora el jardín de infantes se ha convertido en una tumba colectiva. Sin embargo, la comunidad internacional guarda un silencio cómplice y el sistema de Naciones Unidas no ha dicho absolutamente nada al respecto. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por haber comparecido a este su programa de información al desnudo, de análisis noticioso, de mirada analítica y geopolítica, desde una geopolítica de la emancipación en contra de la tortuosa y decadente geopolítica de la dominación. Mientras tanto, los BRICS se convierten en un nuevo orden mundial, multicéntrico, multipolar, respetuoso del ordenamiento internacional y de la libre autodeterminación de los pueblos. Reciban un inmenso abrazo virtual de su servidor, Luis Ernesto Guerra, desde Quito, Ecuador. Muy buenas noches, muy buenos días, hermanos y hermanas. Venceremos.